Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8, donde dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Comienza diciendo este versículo: y entonces se manifestará aquel inicuo. Notamos como una vez que el Espíritu Santo se haga a un lado, entonces, sin el impedimento que lo detiene, hoy la acción satánica, se manifestará el inicuo. Ya que hay dos momentos que se destacan en el pasaje y que están en contraposición. Por ejemplo, el ahora del versículo 6, que habla del impedimento que detiene la manifestación. Y también, por otro lado, el entonces, que abre el tiempo para que lo haga. Pero no puede manifestarse antes, ya que lo hará entonces. Y Pablo está aquí hablando de una revelación del inicuo, ya que el velo que impedía hacerlo visible se descorre y aparece ante el mundo. Por tanto, se manifestará por el poder de Satanás. Apocalipsis capítulo 13 y los versículos 1 y 2 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Por otro lado, la actualización del artículo determinado delimita al único de esa condición, ya que muchos inicuos se manifestarán en la historia, pero solo uno lo hará en el tiempo que Dios haya determinado para que pueda hacerlo. Por tanto, la descripción de su actuación se hace en lo que sigue, en los versículos 9 al 12, ya que este revelarse a sí mismo supone el triunfo de quien aparece, que será breve por la acción directa del Señor en contra de él. Continúa diciendo este versículo: a quien el Señor matará. Nótese que a la revelación y al breve tiempo de victoria sucede el final del inicuo bajo la acción omnipotente del Señor Jesús, ya que el texto afirma que lo matará. Y note cómo el verbo usado tiene varias acepciones, como por ejemplo, matar, eliminar, retirar, pero también reducir a impotencia más que hacer morir, pero también se traduce como le recogió. En Hechos de los Apóstoles capítulo 7 y versículo 21 dice: Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Es decir, será reducido a impotencia y recogido para ser lanzado al lugar de perdición que le corresponde. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí el significado tiene que ver también con que será castigado con muerte eterna, ya que no será aniquilado en el sentido de algo que desaparece y deja de existir, sino que, reducido a impotencia, será apresado por el Señor para enviarlo al lago de fuego. La acción escatológica de Dios actuará sobre las dos personas inicuas que estarán actuando entonces,
el anticristo por un lado y también el falso profeta. Ambos se manifestarán unidos en la acción impía de luchar en contra de Dios y ambos recibirán idéntico trato como corresponde. Por tanto, el modo de actuación divina contra el anticristo será, como dice, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Note cómo el espíritu de su boca es una expresión para referirse al modo de actuación del juicio de Dios. Job, capítulo 4, versículo 9 dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Y también en Oseas, capítulo 6, versículo 5 dice: por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca, los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Por otro lado, el apóstol Juan dice que de la boca del Señor sale una espada aguda, y él pisará el lagar de la ira de Dios Todopoderoso. Es la expresión del poder y de la justicia divina. Por tanto, es una visión de una acción definitiva de carácter judicial de Dios, ya que el Señor actuará con la omnipotencia de su poder contra las fuerzas levantadas por el anticristo contra Dios. Pero la actuación que destruirá sus enemigos apresará también al anticristo. Esa acción será rápida y fulminante, de manera que no podrá escapar a ella. Y además, esto ya está profetizado cuando dice: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías, capítulo 11 y versículo 4. La acción del espíritu de su boca es manifestación de la omnipotencia divina del Señor, ya que en la creación las cosas que no existían vinieron a la existencia por la palabra de su boca, quien simplemente habló y fue hecho. Esta creación fue posible por la palabra viviente que es Cristo. Juan capítulo 1 y versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y también en Hebreos, capítulo 1 y versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El juicio sobre los ejércitos agrupados, producto del sistema del anticristo y contra él mismo, se llevará a cabo por la acción de la omnipotencia divina del Señor Jesucristo, presentada aquí en el simbolismo del espíritu de su boca. Note cómo la expresión el resplandor de su venida complementa el detalle de la omnipotencia divina que se aprecia y además que indica la manifestación de la gloria del Señor. Nótese cómo esa impronta divina rodeó a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo derribó a tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y los versículos 3 y 4 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es la gloria propia del entronizado Señor que se manifiesta desde el cielo de donde viene, y no habrá, por tanto, un conflicto de fuerzas en el que finalmente será vencedor el Señor Jesucristo, ya que simplemente se enseña que la gloria majestuosa del Rey de Reyes, apareciendo desde el cielo,
será suficiente para destruir la coalición de fuerzas del impío y además apresar a éste en un instante. Y no es que no hubiera podido resistir si continuase teniendo las fuerzas que fueron destruidas, sino que se produce todo al mismo tiempo, es decir, la destrucción de ellas y el apresamiento de él. El que había ofrecido un programa de paz al margen de Dios, quien había presentado una propuesta de riqueza por medio de su sistema, el que había congregado a los ejércitos de la tierra para luchar en contra del Señor, note que es apresado por el Señor y además enviado a su destino perpetuo, que el apóstol Juan precisa cuando dice: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20. Por otro lado, en el texto griego adquiere un énfasis especial tanto las primeras palabras como las últimas en una oración en que en este caso la primera palabra que aparece es la de vivos, ya que literalmente se lee vivos fueron lanzados los dos. Y esto confirma la interpretación que debe darse a la expresión matará con el espíritu de su boca, ya que no había sido muerto, sino simplemente apresado, y en esa dimensión personal arrojado al lago de fuego. Y nótese que el lugar a donde fue lanzado, este lugar no estaba preparado por Dios para los hombres, sino para los ángeles caídos, como Jesús enseñó en su ministerio, cuando dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25 y versículo 41. Ya que quien se proclamaba invencible y al que la humanidad consideraba de ese modo, note cómo es apresado por Cristo y lanzado por él al lago de fuego. Si el lago de fuego es de azufre ardiente, expresa la realidad inimaginable de un lugar de tormento indescriptible. Y de ahí que al ser arrojado vivo se enfatiza el tremendo tormento, comparado con un fuego inextinguible que se extenderá perpetuamente sin posible solución. Apocalipsis capítulo 20 y los versículos 9 al 11 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sigue diciendo este versículo: y destruirá con el resplandor de su venida. Note cómo la acción contra el anticristo tendrá lugar en el tiempo de la venida del Señor. Esto es, cuando Cristo se haga presente. Ni la aparición del inicuo se producirá en cualquier momento, puesto que solo ocurrirá cuando llegue el cumplimiento del tiempo de Dios, que Él ha establecido, ni tampoco terminará en otro momento, que no sea el de la venida del Señor Jesús, ya que la soberanía de Dios se manifiesta una vez más en la acción en contra del inicuo. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Comienza diciendo este versículo: inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Vemos cómo la manifestación del inicuo será el resultado de una obra satánica, o tal vez mejor, por el poder de Satanás. En la revelación del apóstol Juan dice:
que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 y versículo 4. El poder que tendrá el inicuo procede de Satanás, que lo establecerá, y con ello se manifestará la imitación diabólica de Dios por el perverso imitador, que es el diablo. Ya que la Biblia enseña que el Padre dio a su Hijo las mismas cosas que el dragón da a la primera bestia, que es el anticristo. Jesús recibió de su Padre el poder. Note lo que dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero sin duda que el poder que Satanás da al anticristo es un poder limitado, mientras que el poder del resucitado recibido del Padre es infinito. La palabra de Dios nos enseña cuando dice que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28 versículo 18. Ya que Jesucristo recibió también del Padre el trono, para que gobierne sobre todos como Rey de reyes y Señor de señores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 21. El reino ha sido preestablecido y el Rey ordenado eternamente y además puesto en una acción potencial como la profecía revela sobre Sión en el monte santo de Dios. Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Salmo capítulo 2 versículo 6. El reino del anticristo será muy efímero, con una duración de 7 años desde su primera manifestación y de menos de 3 y medio en su plenitud, mientras que el reino del Hijo de Dios será perpetuo. El Evangelio de Lucas capítulo 1 y los versículos 32 y 33 dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. También nuestro Señor Jesucristo recibió autoridad suprema. Juan capítulo 17 versículo 2 dice: Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le dites. El Padre le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ejerza autoridad suprema universal, sobre todo y sobre todos. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11, dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y de la misma manera, la autoridad que recibe la primera bestia, procedente del dragón, será limitada, ya que como mucho le permitirá controlar en un momento muy breve todos los reinos del mundo, pero sin embargo, la autoridad que el Padre dio a Cristo excede a cualquier nivel humanamente posible para alcanzar la supremacía universal. Ya que Juan afirma que el dragón dio estas cosas a la primera bestia, expresando la acción mediante un verbo que equivale a conceder, a dar, a constituir, etc. Esto quiere decir, pues, que el dragón comienza a operar y además a actuar por medio y a través de la persona del anticristo. Cuando Satanás tentó a Jesús, le ofreció los reinos del mundo
porque eran suyos a cambio de que le adorase. Mateo capítulo 4 y versículo 8 dice: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En el tiempo futuro, puesto de manifiesto en la visión de Juan, concede su poder, esto es, la capacidad dinámica de obrar que es propia de Satanás, su trono, que le capacita para ejercer el dominio que Satanás puede ejercer, constituyéndole como su rey, para ejercer el gobierno en el mundo, y además autoridad grande, que lo convierte en el agente de Satanás. Ya que la acción diabólica es más que la imitación maligna que hace de Dios, es el desafío abierto al Todo Omnipotente. Por otro lado, Daniel enseña que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel capítulo 4 y versículo 17. El soberano estableció al principio de la creación que el hombre gobernaría la tierra en su nombre, capacitándolo para ello y estableciéndolo en un trono de autoridad sobre el mundo. Note lo que dice Génesis capítulo 1 y los versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego de la caída del hombre, en la tentación diabólica, el control de los reinos del mundo pasó a manos de Satanás, que ejerció ese señorío en la tierra, salvo en las ocasiones en que Dios determinó el curso de la historia conforme a su determinación, estableciendo o quitando reyes. El problema que produjo esto es la acción de los ángeles en el ámbito del gobierno del mundo, que quedó sujeto a ellos, bien sea a los caídos que Satanás controla, bien sea a los ángeles de Dios que él utiliza para sus propósitos en la tierra. Sin embargo, Dios no desiste de su determinación y el reino futuro no estará sujeto a ángeles, sino al hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 2 y versículo 5 dice: porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Así que Satanás propuso a Jesús que ese reino fuese recibido de él, en lugar de serlo dado por Dios, con el que el proyecto satánico de establecer un hombre en el trono de la tierra, de distinto modo al que Dios había determinado que se llevase a cabo. Imposibilitando en su propósito, se opone abiertamente y totalmente al decreto divino, procurando por todos los medios a su alcance que no sea el hombre que Dios determinó quien reine, sino que sea su hombre, es decir, el hombre de pecado, que él proyecta al reino y gobierno sobre la tierra. En el tiempo final de la historia de la plenitud de los gentiles, Satanás pondrá sobre el trono de la tierra al anticristo, actuando como Dios en este siglo y príncipe de este mundo, en pleno desafío pecaminoso en contra de Dios. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y también el Evangelio de Juan capítulo 2 y versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora
el príncipe de este mundo será echado fuera. Sigue diciendo este versículo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Notamos aquí cómo el engaño tendrá una apariencia de verdad, puesto que el anticristo hará milagros, pero lo hará mentirosos, con los que engañará a muchos. Aquí el apóstol utiliza 3 términos para referirse a esas obras, de poder, señales y prodigios. Esas mismas palabras se usan para referirse a las obras sobrenaturales hechas por Dios como respaldo al testimonio de la proclamación del Evangelio. Hebreos capítulo 2 y versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El ministerio del Señor estuvo también rodeado de prodigios y señales que él hacía. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pero en la imitación diabólica, el anticristo se rodeará de estas manifestaciones, pero sin embargo, como el apóstol señala, serán de mentira, es decir, procedente del ambiente propio de quien es mentiroso y además padre de mentira, ya que el versículo presenta un notable contraste entre el anticristo y el Señor. Las manifestaciones de poder, las señales y los prodigios del anticristo son hechas para engañar, como el mismo Señor Jesús anunció, cuando dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24 y versículo 24. Y así ocurrirá con el tiempo de presencia del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en ese tiempo, la segunda bestia, es decir, el falso profeta, será el que opere las grandes señales anunciadas. Los hechos asombrosos no siempre proceden de Dios. Esto debe de considerarse, porque los hechiceros de Egipto también hicieron algunos, como por ejemplo convertir sus varas en culebras. Éxodo capítulo 7 versículo 11 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y también lo hicieron, por ejemplo, como convertir el agua del río en sangre. Éxodo capítulo 7 versículo 22 dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Y no solo esto, sino que también hicieron aparecer ranas. Éxodo capítulo 8 y versículo 7 dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Note cómo esos milagros no es que no fuesen reales, pero sí eran mentirosos, porque procuraban apartar de la mente del faraón la realidad de Dios, y que no obedeciese a su palabra, dejando ir al pueblo de Israel de la esclavitud en que ellos estaban sujetos. Y una señal especial que hará el falso profeta consistirá en hacer descender fuego del cielo. Sin duda, esa señal recordará a mucho el ministerio del profeta Elías, que hizo descender fuego del cielo en el Monte Carmelo delante de los profetas de Baal y de todo el pueblo.
En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38 dice: Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y también más adelante, cuando aniquiló a los enemigos de Dios. En el segundo libro de Reyes, capítulo 1, y los versículos 10 y versículo 12 dice: Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Y el versículo 12 dice: Y le respondió Elías y dijo: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Esta señal será especialmente importante para afirmar el engaño a que había conducido al pueblo de Israel, que no pertenecerá al remanente fiel. Ya que los judíos fueron enseñados que Elías vendría a la tierra para preparar el camino del reino al Mesías. Malaquías, capítulo 4 y versículo 5 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. En ese tiempo final, el falso profeta hará acciones semejantes a las operadas por el profeta Elías, que consolidará entre las gentes de la tierra la idea de que el anticristo es realmente el Mesías anunciado y que el mundo necesita un gobernante puesto por Dios. Y además, en una gran medida, recordará a todos los hombres de aquel tiempo el ministerio de los 2 testigos que habían ministrado durante 2 años y medio en Jerusalén y que también hacían descender fuego del cielo. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 5 dice: Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. El engaño prosperará de tal manera que confundirá a todos, si es que alguno aún no estuviese firmemente convencido. Y todo esto llamará la atención de la gente hacia el anticristo. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, el mayor milagro es que un alma rinda su vida aceptando a Jesucristo en su corazón. Este es el mayor milagro que puede operar en la vida de una persona, el recibir en su corazón al dador de la vida eterna, que es Jesucristo. Y cuando esto ocurre, nos dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo. Ahora pues, yo te animo, mi amigo, mi amiga oyente, a que no creas las mentiras que abundan, sino creas la verdad que es Jesucristo. Ya que ningún profeta, ningún erudito, ningún iluminado, nadie en absoluto ha podido decir en la historia de la humanidad: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Es por eso que, mi amigo, mi amiga, yo te animo ahora a que tú le aceptes a Él en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti, creyendo firmemente que tú eres el camino, la verdad y la vida. Creo que tú viniste a la tierra para dar tu vida en la cruz del Calvario en rescate por el pecador arrepentido. Y yo soy esa persona, un pecador que ahora vengo delante de ti, arrepentido, arrepentida, pidiéndote perdón. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.